Bienvenidos una vez más a su oasis de dramas otomanos, ese Rinku Superíndice 3N virtual donde la Pasiu Superíndice 3N se desborda, los secretos ese jugosos se revelan y los giros argumentales de la vida real superan con creces cualquier guión televisivo. Están listos para sumergirse en un mar de intriga, romance prohibido, rumores escalofriantes y el drama de ese adictivo que la Faru, Dula Turca tiene para ofrecer. Porque hoy, damas y caballeros, tenemos un chismecito de proporciones susmicas que hará temblar los cimientos del mundo del espectáculo y resonaru en cada Rinku Superíndice 3N donde se siga el Fenu Superíndice 3 meno de las series turcas. Hoy vamos a desmenuzar, analizar, diseccionar y revivir la historia de una pareja que no solo ha conquistado nuestros corazones, sino que ha redefinido el concepto de Kumika en pantalla. Una pareja que nos ha hecho suspirar hasta quedarnos sin aliento, sufrir con cada lágrima derramada y sobre todo, creer en el poder del amor verdadero, aunque éste se manifieste inicialmente en la pantalla de nuestros televisores. Su amigos hoy nos adentraremos en el intrincado laberinto emocional, el Culebru Superíndice 3N digno de la mejor telenovela, la historia de la vida real que protagonizan los inigualables Kerem Bürsin y la deslumbrante Anderu Parrafoel. ¿Acaso se vislumbra una reconciliación Superíndice 3N en el horizonte? ¿Brilla a lo lejos alguna esperanza para los fans incondicionales, esos eju copyright citos de corazones rotos que aún sueu más menos han con verlos unidos, tomados de la mano, sellando un amor que traspase la pantalla y se consolide en la vida real? Abru copyright chense los cinturones, prepun rense para un viaje al centro del rumor, porque vamos a desentrar más menos todos los secretos, verificar los indicios, confirmar las sospechas y revelar los chismes ese jugosos que rodean a esta pareja IQ Superíndice 3 Nika, convertida ya en leyenda. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este festún de cotilleo turco, permítanme recordarles, a aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. No sean tumidos. Un clic es todo lo que se interpone entre ustedes y la fuente ese confiable de noticias, análisis profundos y chismes jugosos del universo turco. Y no olviden activar la campanita. Ese pequeño gesto les asegurará ser los primeros en enterarse de cada vídeo, de cada exclusiva, de cada bomba noticiosa que lancemos al aire. Aquí, en este su canal, encontrar análisis exhaustivos, noticias de última hora, rumores confirmados, entrevistas exclusivas y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Ahora sin ese preámbulos, demos inicio a la bomba Kerem y Ande. Que comience el espectáculo. Bien, para asegurarnos de que todos estemos en la misma sintonía, y que no haya almas perdidas en el laberinto de las relaciones turcas, hagamos un breve repaso del contexto. Hablamos por supuesto de Senu Kondiyeresis Alkapm, esa joya de la televisión Superíndice 3N turca que conquistó Superíndice 3 el mundo, que algunos conocieron como Llama a mi agente, otros como Lofi Sindeer y que, independientemente del nombre, marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright, ese en la historia de las comedias románticas. Esta serie un torbellino de emociones, situaciones hilarantes y momentos cargados de pasión Superíndice 3N, no solo catapultó Superíndice 3 a Kerem y Ande a la fama internacional, convirtió copyright dolos en estrellas de alcance global, sino que también copyright dio origen a una relación Superíndice 3N que para muchos de nosotros era la encarnación Superíndice 3N perfecta del cuento de hadas moderno, la demostración Superíndice 3N de que el amor puede florecer incluso en el entorno artificial de un set de grabación Superíndice 3N. En Senu Kondiyeresis Alkapm, Ande nos regalo Superíndice 3 una interpretación Superíndice 3N magistral de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, una pasión Superíndice 3N por la arquitectura y un sueño más menos o ferviente, estudiar en el extranjero. Kerem por su parte dio vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo, un hombre que aparentemente ha renunciado a las emociones en aras del perfeccionismo. El destino cruzó Superíndice 3 sus caminos, ofreció copyright dole a Eda una beca más menos ada a cambio de un favor inusual, fingir ser su prometida durante 2 meses. Como pueden imaginar, esta alianza forzada, esta farsa cuidadosamente orquestada, dio lugar a situaciones divertidísimas, momentos llenos de tensión Superíndice 3N sexual no resuelta y por supuesto, un romance que floreció Superíndice 3 a pesar de las adversidades, a pesar de los malentendidos, a pesar de las personalidades opuestas que chocaban constantemente. La serie fue un Fenu Superíndice 3 menos sin precedentes.
La química palpable entre Ande y Kerem era innegable, irradiaba a Trabu Copyright S de la pantalla y conquistaba al público de todas las edades, de todas las culturas y de todos los rincones del planeta. La gente se enamoró superíndice 3 perdidamente de Eda y Serkan, de su historia de amor improbable, de sus personalidades aparentemente incompatibles que sin embargo, se complementaban a la perfección superíndice 3N. Y por supuesto todos celebramos con júbilo cuando su romance ficticio, esa chispa que encendieron frente a las TU Maras, se transformó superíndice 3 en una realidad tangible, en un amor que podamos ver, tocar y celebrar. Pero como suele suceder en la vida real, donde los finales felices son muy esquivos y los cuentos de hadas a menudo se desvanecen en la dura luz del dúa, la historia de Ande y Kerem tomó superíndice 3 un giro inesperado. Después Copyright S de un tiempo juntos, de compartir momentos de alegría, de enfrentar desafíos como pareja y de convertirse en la envidia de millones de fans, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura, difundida a Trabu Copyright S de comunicados oficiales y confirmada por fuentes cercanas, cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría para sus seguidores, que aún guardaban la esperanza de que su amor, ese amor que han visto nacer y crecer en la pantalla, durara para siempre. Y es precisamente en este punto de inflexión superíndice 3N, donde la especulación superíndice 3N se desata, donde los rumores se multiplican como conejos y donde la esperanza renace de las cenizas de una relación superíndice 3N aparentemente terminada. Desde el anuncio oficial de su separación superíndice 3N, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han sido constantes, persistentes, casi obsesivos. Avistamientos sospechosos en los mismos lugares, mensajes crípticos en redes sociales que parecían dirigidos el uno al otro, fuentes cercanas que juraban y perjuraban que seguían en contacto, llamadas teléfono superíndice 3 nicas secretas, encuentros furtivos en restaurantes apartados. Todo, absolutamente todo, ha alimentado la esperanza de que Kerem y Ande, contra todo prono superíndice 3 estico, vuelvan a estar juntos, que le den una segunda oportunidad a su amor y que nos demuestren que a veces, los finales felices existen. Ahora, sin moon ese dilación superíndice 3N, vamos a analizar las pruebas, los indicios, las pistas sutiles que nos hacen pensar que una reconciliación superíndice 3N, por improbable que parezca, podrá ser una posibilidad real. Primero, y esto es fundamental, es del hecho de que a pesar de su separación superíndice 3N, ambos han mantenido una relación superíndice 3N cordial, respetuosa y, en apariencia, amistosa. Nunca se han dedicado a ataques públicos, jamás se han ventilado sus diferencias en los medios y, lo que es aún ese sorprendente, nunca han hablado mal el uno del otro. Esto en el volútil mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser sin superíndice 3 nimo de guerras mediáticas y acusaciones cruzadas. Es una rareza digna de estudio y podrá ser una seu más menos alinecuboca de que aún existe un cariu más menos o profundo, un respeto mutuo, y quizú una puerta abierta a la reconciliación superíndice 3N. Segundo, tenemos el omnipresente tema de las redes sociales, ese campo minado donde cada publicación superíndice 3N es analizada con lupa, cada comentario es interpretado como un mensaje subliminal y cada me gusta se convierte en una declaración superíndice 3N de intenciones. Tanto Ande como Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, plataformas que utilizan para promocionar sus proyectos profesionales, para conectar con sus fans y, en ocasiones, para compartir reflexiones personales que, interpretadas con una pizca de esperanza y mucha imaginación superíndice 3N, podrán ser indirectas dirigidas el uno al otro. Por ejemplo, Ande ha compartido fotos en lugares que evocan recuerdos de momentos que vivió superíndice 3 con Kerem, escenarios que sirvieron de telu superíndice 3N de fondo a su romance y que, inevitablemente, nos hacen pensar en un intento de revivir el pasado. Y Kerem, por su parte, ha publicado frases sobre segundas oportunidades, sobre el poder redentor del amor y sobre la importancia de perdonar y seguir adelante. ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es calculado y cada palabra es elegida con cuidado, las coincidencias son prácticamente inexistentes. Tercero, y esto es lo ese jugoso, es del testimonio de fuentes cercanas, esos confidentes anu superíndice 3 nimos que a cambio de un poco de atención superíndice 3 n medio tica, n dispuestos a revelar los secretos ocultos de las estrellas. Siempre hay amigos conocidos, familiares e incluso empleados que filtran información superíndice 3N a la prensa del corazu superíndice 3N, proporcionando detalles exclusivos que alimentan los rumores y mantienen viva la esperanza de los fans.
Y según estas fuentes, Ande y Kerem han estado en contacto en secreto, se han visto en varias ocasiones en lugares discretos y han hablado sobre la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N, de superar sus diferencias y de construir un futuro juntos. ¿Serú verdad? Solo el tiempo lo dirá. Pero la sola existencia de estos rumores, la persistencia de estas informaciones no confirmadas, es suficiente para mantener encendida la llama de la esperanza. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y comencemos a planear la boda, es importante recordar que también copyright N existen argumentos su superíndice 3 lidos en contra de una reconciliación superíndice 3N. Ambos están completamente enfocados en sus carreras profesionales, tienen agendas muy apretadas que los obligan a viajar constantemente y, además de ese, han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, lo que complica a UNMU. Es la situación superíndice 3N. Ande, por ejemplo, ha sido relacionada con el actor KNYLDRM, con quien ha sido vista en varias ocasiones disfrutando de cenas románticas y escapadas de fin de semana. Mientras que Kerem, por su parte, ha sido fotografiado en compau más menos UA de varias mujeres, aunque ninguna relación superíndice 3N ha sido confirmada oficialmente. Además de ese, no podemos ignorar la presión superíndice 3N medio tica y la expectación superíndice 3N desmedida del público, factores que pueden ser determinantes en el devenir de este tipo de relaciones. A veces es difícil mantener un romance en secreto, cultivar una relación superíndice 3N en la intimidad, cuando todo el mundo es pendiente de cada uno de tus movimientos, cuando cada paso que das es analizado, criticado y comentado hasta la saciedad. Entonces, llegamos a la pregunta del millón superíndice 3N, CUU, ¿L es la verdad? ¿Hay una reconciliación superíndice 3N a la vista, un final feliz esperando entre bastidores, o todo es solo una ilusión superíndice 3N, un espejismo creado por el deseo ferviente de los fans? La respuesta, amigos míos, es que no lo sabemos con certeza. La vida de las celebridades es un misterio insondable y, a veces, es prácticamente imposible distinguir la realidad de la ficción superíndice 3N. Pero lo que sabemos con seguridad es que la historia de amor entre Kerem y Ande ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, nos ha regalado momentos de pura magia televisiva y nos ha demostrado que el amor, en sus múltiples formas y manifestaciones, puede surgir en los lugares moones e inesperados, que la química entre dos personas puede ser un fenómeno superíndice 3 menos poderoso y transformador y que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, aunque sea por un tiempo limitado. Y aunque no tengamos la capacidad de predecir el futuro, de adivinar si Kerem y Ande volver a estar juntos o no, siempre podemos mantener viva la esperanza. Seguir más menos ando con un final feliz y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Lo importante al final del dúa es que sigan persiguiendo sus más menos os, que sigan inspirando a sus fans con su talento y que sigan regalándonos momentos inolvidables en la pantalla. Ahora, como una pequeña pausa antes de volver a la tormenta de rumores Kerem/Ande, vamos a cambiar de tema por un instante y hablar de otra serie turca que ha causado furor en todo el mundo, consolidando a Turquía como una potencia televisiva. AEK 101 o Amor 101 como se la conoce internacionalmente. Esta serie de Netflix, protagonizada por los talentosos Mert Yazkoğlu y Alina Boz, cuenta la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que para evitar la expulsión superíndice 3N de su profesora favorita, deciden urdir un plan descabellado, hacer que se enamore del entrenador de baloncesto del colegio. AEK 101 es una serie fresca, original, divertida y profundamente emotiva que aborda temas universales como la amistad incondicional, el primer amor, la rebeldía juvenil y la importancia fundamental de encontrar tu lugar en el mundo, de descubrir qué copyright N eres y qué copyright quieres ser. La serie ha sido elogiada unánimemente por su guión inteligente y bien construido, sus actuaciones, su superíndice 3 lidas y convincentes y su capacidad inigualable para conectar con el público joven. Además es la química innegable entre Mert y Alina, la chispa que se encendió superíndice 3 entre ellos frente a las CU maras, ha contribuido enormemente al condieresis copyright sito arrollador de la serie. Y hablando de química, de parejas que irradian amor y pasión superíndice 3N, no podemos dejar de mencionar a otra pareja IQ superíndice 3 Nika del universo de las telenovelas turcas, los adorables Burak Uzuparra Foybit y Fariye Evcen. Estos dos actores que se conocieron y se enamoraron en el set de grabación superíndice 3N de la serie, U con diéresis al Q,
protagonizaron un romance de película que culminó superíndice 3 en una boda de ensueu más menos o, un evento fastuoso que fue seguido por millones de personas en todo el mundo a trabu copyright S de las redes sociales. Burak y Farille son considerados, con toda justicia, como una de las parejas Moon S queridas, respetadas y admiradas de Turquía. Ambos son talentosos, guapos, carismáticos y tienen una química innegable que se transmite a trabu copyright S de la pantalla. Moon S han sabido construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida, duradera y ejemplar, sorteando con elegancia y profesionalismo la presión superíndice 3 en medio, tica y las exigencias implacables de sus carreras profesionales. Y para cerrar con broche de oro este breve recorrido por el panteu superíndice 3N de las parejas Moon S y Q superíndice 3 nicas de las telenovelas turcas, no podemos dejar de mencionar a los inigualables Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Estos dos actores han protagonizado varias series juntos, creando un vínculo artístico que trasciende la pantalla, poseen una química magnífica, casi múgica, que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Su talento innato, su profesionalismo intachable y su entrega total a cada personaje los han convertido en dos de los actores Moon S respetados y admirados de Turquía. Aunque nunca han confirmado oficialmente tener una relación superíndice 3N sentimental, sus fans Mood S.A.Q. Copyright rimos aún sueu más menos han con verlos juntos en la vida real, consolidando un amor que nació superíndice 3 frente a las CU. Maras. La magia que transmiten en cada escena es innegable, la pasión superíndice 3N que irradian es palpable y la conexión superíndice 3N que establecen con el público es simplemente excepcional. En Cara para Ike, la serie donde encarnaron a un Policua atormentado y a una Odiseu más menos adora de joyas envuelta en un torbellino de intriga y pasión superíndice 3N, demostraron una vez Mu, S por Q copyright son considerados, con razón superíndice 3N, reyes y reinas indiscutibles de la pantalla turca. Bueno amigos MOS, hemos llegado al final de este extenso vídeo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta exploración superíndice 3N profunda sobre el posible romance entre Kerem y Hande y de este recorrido fascinante por el universo de las parejas Mu, S y Q superíndice 3 nicas de las telenovelas turcas. Recuerden siempre que la vida de las celebridades es un misterio complejo, un laberinto de apariencias y realidades, y que en la mayoría de los casos, es muy difícil distinguir la verdad de la ficción superíndice 3N. Pero lo que podemos hacer, lo que estuvo en nuestras manos, es disfrutar de sus actuaciones, admirar su talento, apreciar su profesionalismo y seguir más menos ando con esas historias de amor que nos hacen suspirar, reír y llorar, que nos transportan a mundos de fantasía y que nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es la fuerza Moon S poderosa del universo. Muchas gracias de corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Si es así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, comentar y participar activamente en la conversación superíndice 3N, dejándome saber qué copyright les parece esta posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande. ¿Creen que hay una chispa que aún puede encenderse? ¿Consideran que es solo una ilusión superíndice 3N alimentada por los fans? Quiero conocer su opinión superíndice 3N. No sean tímidos y do copyright genme sus comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los estoy esperando con los brazos abiertos. Aquí encontrar análisis, noticias, rumores confirmados, entrevistas exclusivas y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, para ser los primeros en enterarse de cada novedad, y para no quedarse afuera de ninguna conversación superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, queridos amantes de las telenovelas turcas. Que la pasión superíndice 3N otomana los acompañe siempre. Adiós superíndice 3S.